Suscríbete a Venganza Perfecta más historias. Ahora, comencemos con esta. Capítulo 1. El fantasma de Guadalajara. Felipe Douglas se ajustó la corbata en el espejo del baño del Mercy General Hospital, las luces fluorescentes proyectando duras sombras sobre su rostro curtido. A sus 42 años, parecía un celador más, invisible, insignificante. Ese era el punto. 5 años atrás, había sido alguien completamente diferente. Felipe, te necesitamos en la habitación 314, llamó Hannah Phillips, la enfermera jefe. Era amable, nunca hacía preguntas sobre su pasado o por qué un hombre con su evidente inteligencia elegía limpiar orinales para ganarse la vida. En camino respondió él, su voz con un ligero acento que la mayoría asumía que era de su infancia en el este de Los Ángeles. Se equivocaban en muchas cosas. Mientras empujaba su carrito por el pasillo estéril, la mente de Felipe divagó hacia su hijo, Thomas. 13 años ahora, estudiante de honor, capitán del equipo de baloncesto junior. Thomas no sabía nada sobre el borrador, el hombre que había hecho desaparecer problemas para el cártel de Sinaloa, el hombre que podía eliminar testigos, rivales y cabos sueltos sin dejar rastro. Felipe había sido el mejor en lo que hacía. Demasiado bueno, quizás. Cuando el jefe del cártel, Ignacio Callahan, le ordenó matar a una familia, incluidos 2 niños pequeños, Felipe se negó. La negativa le había costado todo, su posición, su seguridad, su identidad. Fingió su muerte, tomó un nuevo nombre y huyó a Kansas City con su hijo después de que su esposa muriera de cáncer. La transición no había sido fácil. Thomas tenía 8 años, lloraba a su madre, confundido por su repentina mudanza. Pero Felipe les había construido una vida tranquila, lejos de la violencia que había definido su existencia anterior. Su teléfono vibró. Un mensaje de Thomas: papá, me quedo hasta tarde en la práctica de baloncesto. En casa a las 7. Felipe sonrió. Su hijo era todo lo bueno de este mundo, divertido, inteligente, compasivo, todo lo contrario de lo que su padre había sido una vez. Hola, Felipe. La voz le heló la sangre. Junto al ascensor estaba el detective Bobby Griffin, del Departamento de Policía de Kansas City. Pero Felipe lo conocía de otra vida, de otro continente. Bobby Griffin había sido Roberto Guerrero, entonces un federal corrupto que había aceptado dinero del cártel para mirar hacia otro lado. Sus miradas se encontraron en el pasillo. La mano de Griffin se movió instintivamente hacia su arma de servicio, y luego se detuvo. Estaban en un lugar público, rodeados de testigos. Ha pasado mucho tiempo, amigo, dijo Griffin, su voz apenas un susurro. La expresión de Felipe permaneció neutral, pero su mente corría a toda velocidad. ¿Cómo lo había encontrado Griffin? Y más importante, ¿qué quería? Creo que me confundes con otra persona, respondió Felipe con calma, continuando con el empuje de su carrito. Griffin se rió, un sonido desprovisto de humor. 5 años es mucho tiempo para permanecer muerto, el borrador, especialmente cuando hay una recompensa por tu cabeza. Las palabras golpearon a Felipe como un golpe físico. Si Griffin estaba aquí, otros lo seguirían. Su vida cuidadosamente construida, la seguridad de su hijo, todo estaba ahora en riesgo. No sé de qué estás hablando, dijo Felipe, pero su mano se apretó en el mango del carrito. Claro que no. Griffin sacó su teléfono, mostrándole a Felipe una foto. Era Thomas saliendo de la escuela, con la mochila colgada al hombro, sonriendo a algo fuera de cámara. Buen chico. Sería una pena que le pasara algo. El viejo Felipe, el borrador, se agitó bajo la superficie como un depredador dormido que siente movimiento. Pero Felipe Douglas, celador de hospital y padre devoto, mantuvo la voz serena. Aléjate de mi hijo. Entonces tenemos que hablar. Esta noche. En el parque Riverside, a medianoche. Ven solo. Griffin guardó su teléfono. Ah, y Felipe, no intentes huir. Ahora tenemos amigos en todas partes. Mientras Griffin se alejaba, Felipe sintió el peso de su pasado aplastándolo. Pensó que podría dejar atrás a el borrador, enterrarlo bajo 5 años de vida normal. Pero algunos fantasmas se negaban a permanecer muertos. Sacó su teléfono y marcó el número de la escuela de Thomas. La práctica terminaría pronto, y su hijo caminaría a casa solo, sin saber que la muerte acababa de llamar a su puerta.
La caza comenzaba de nuevo. Pero esta vez, Felipe no solo luchaba por su propia supervivencia. Luchaba por el futuro de su hijo, y eso lo hacía más peligroso de lo que jamás había sido como el borrador. Capítulo 2. El precio de la paz. Felipe estaba sentado en su oxidado Honda Civic fuera de la Lincoln High School, observando cómo el estacionamiento se vaciaba mientras los estudiantes salían después de la práctica. Sus dedos tamborileaban contra el volante, un hábito nervioso que había desarrollado desde que dejó la vida del cártel. En los viejos tiempos, sus manos habían sido firmes como una roca. Thomas salió del gimnasio, riendo con sus compañeros de equipo. A los 13 años, ya mostraba signos de la altura que Felipe había heredado de su propio padre, combinada con los rasgos suaves de su madre. Ver a su hijo sonreír, completamente inconsciente del peligro que los rodeaba, se sintió como un cuchillo retorciéndose en el pecho de Felipe. «Papá». Thomas abrió la puerta del coche, con la confusión evidente en su rostro. «¿Qué haces aquí?» «Iba a caminar a casa con Marcus». «Sube», dijo Felipe, forzando una sonrisa. «Pensé en llevarte». Mientras conducían por su modesto vecindario, Thomas parloteaba sobre su día, un examen de historia que había aprobado, planes para el partido del fin de semana, una chica llamada Grace Selenus que le había pedido prestados sus apuntes de química. Preocupaciones normales de adolescente que ahora se sentían preciosas y frágiles. Su casa era una pequeña de 2 dormitorios en la calle Maple, comprada con dinero en efectivo que Felipe había ahorrado de su trabajo en el hospital. Sin hipoteca significaba sin rastro de papel. El jardín necesitaba trabajo y el grifo de la cocina goteaba, pero era su hogar. Y lo más importante, era anónimo. «Tengo deberes», dijo Thomas, dirigiéndose a su habitación. «Tom, espera». La voz de Felipe tenía un filo que hizo que su hijo se girara. «Necesito que te quedes dentro esta noche. No salgas. No traigas amigos». «¿Qué? ¿Por qué?» «Marcus y yo íbamos a ver esa nueva película de Marvel». Felipe estudió el rostro de su hijo, tan joven, tan confiado. «¿Cómo le dices a un chico de 13 años que la vida que han construido juntos se basa en mentiras? ¿Que el padre que ama es un asesino que ha estado viviendo de prestado? Solo hazle caso a tu viejo, ¿de acuerdo? Podemos ver algo aquí en su lugar». Thomas se encogió de hombros y desapareció escaleras arriba. Felipe escuchó la puerta del dormitorio cerrarse, seguida por los sonidos de la música y los videojuegos, sonidos normales de una vida normal que podría terminar esta noche. Felipe fue al armario de su dormitorio y apartó los abrigos de invierno. Detrás de ellos había un panel suelto en la pared, su póliza de seguro. Dentro había 3 pasaportes con diferentes nombres, $50.000 en efectivo y algo más, una Glock 19, limpia y mantenida, pero sin usar durante 5 años. Sostuvo el arma, sintiendo su peso familiar. Las herramientas del oficio del borrador, esperando pacientemente su regreso. A las 11:30 de la noche, Felipe revisó a Thomas por última vez. Su hijo dormía, con los deberes terminados y apilados ordenadamente en su escritorio. Un folleto de becas de baloncesto yacía abierto junto a su cama, sueños de un futuro que Felipe rezaba por no haber destruido. Dejó una nota en la encimera de la cocina: «Tuve que trabajar hasta tarde. Vuelvo por la mañana. Con amor, papá». El parque Riverside de noche era un mundo diferente. Los juegos infantiles proyectaban sombras retorcidas a la luz de la luna, y el río Missouri susurraba contra sus orillas como si se compartieran secretos. Felipe llegó 15 minutos antes, como era su costumbre. Se posicionó cerca del viejo roble que dominaba el centro del parque, lo que le daba líneas de visión claras en todas las direcciones. Griffin emergió de la oscuridad exactamente a medianoche, ya no solo. 2 hombres lo flanqueaban. A uno, Felipe lo reconoció como el detective Louis Dodson, el compañero de Griffin en la fuerza. El otro era un extraño, pero su postura y el bulto bajo su chaqueta lo delataban como músculo. Puntual como siempre, dijo Griffin, deteniéndose a 20 pies de distancia. Algunas cosas nunca cambian. ¿Qué quieres, Bobby? Felipe mantuvo sus manos visibles, relajadas. Viejas costumbres. Lo que siempre he querido: dinero, poder, la buena vida. Griffin encendió un cigarrillo, la llama iluminando brevemente su rostro lleno de cicatrices, un recuerdo de un atentado del cártel en Juárez. ¿Recuerdas Tijuana, verdad?
El trabajo del almacén. Felipe lo recordaba. 15 millones en dinero de la droga escondidos en un contenedor de envío. Los federales habían llegado demasiado tarde para evitar que el cártel lo moviera, pero lo suficientemente temprano para ver quién había planeado la operación. El borrador se había desvanecido en la noche, sin dejar testigos, excepto uno. ¿Guardaste registros?, dijo Felipe. No era una pregunta. Póliza de seguro, fotos, grabaciones, registros financieros, todo lo que prueba que Felipe Douglas es en realidad el borrador. Griffin dio una larga calada a su cigarrillo. Lo curioso es que nunca planeé usarlos. Estaba feliz de dejar las cosas como estaban. Pero luego mi problema con el juego se me fue un poco de las manos. ¿Cuánto debes? 2 millones, más o menos. La risa de Griffin fue amarga. Resulta que los hermanos Kozlov no aceptan pensiones federales como garantía. Las piezas encajaron. La mafia rusa se había instalado en Kansas City hacía 3 años, abriéndose paso en las operaciones locales. Si Griffin les debía dinero, era un hombre muerto a menos que pudiera entregar algo valioso, como la cabeza del borrador en bandeja. Así que esto es simple, continuó Griffin. Tú pagas mi deuda y yo olvido quién eres realmente. Todos contentos. No tengo esa cantidad de dinero. Pero tienes algo mejor, habilidades. Los rusos necesitan que ciertos problemas desaparezcan. Haces un par de trabajos para ellos y quedamos en paz. Felipe sintió la familiar frialdad apoderarse de él, el mismo desapego que lo había hecho tan efectivo como el borrador. ¿Y si me niego? Griffin hizo una seña a su compañero. Dodson sacó su teléfono, mostrándole a Felipe un vídeo. Era Thomas, filmado a través de la ventana de su cocina hacía apenas unas horas, haciendo los deberes en la mesa. Los accidentes ocurren, dijo Griffin. Un chico camina a casa desde la escuela, toma un atajo por el barrio equivocado. La violencia de pandillas es una tragedia. Las palabras golpearon a Felipe como un golpe físico, pero su expresión permaneció sin cambios. Por dentro, sin embargo, el borrador estaba completamente despierto ahora, calculando distancias, ángulos, el número de segundos que le llevaría a matar a los 3 hombres. Tienes 48 horas para decidir, dijo Griffin, dejando caer su cigarrillo y aplastándolo bajo el talón. Estaremos en contacto. Mientras los 3 hombres desaparecían en la oscuridad, Felipe se quedó solo en el parque, sintiendo el peso de su pasado y su futuro chocar. Pensó que podría proteger a Thomas huyendo, escondiéndose, convirtiéndose en otra persona. Pero los muertos no permanecen enterrados, y algunos pecados te siguen para siempre. Tenía menos de 2 días para encontrar una solución, 2 días para proteger a su hijo sin destruir la vida que habían construido juntos, 2 días para decidir si Felipe Douglas moriría para que el borrador pudiera vivir de nuevo. Capítulo 3. El peso de la verdad. Felipe no durmió esa noche. Se sentó en la mesa de su cocina, bebiendo café solo y mirando el calendario de baloncesto de Thomas pegado al refrigerador. Mañana por la noche era el partido de campeonato. Su hijo se había estado preparando durante meses, soñando con ojeadores en las gradas, con un futuro que se extendía brillante y limpio ante él. A las 6 de la mañana, Thomas entró tropezando en la cocina, con el pelo revuelto en ángulos extraños, ya buscando los cereales. «Estás despierto temprano», murmuró, sin estar del todo despierto. No podía dormir. Cosas del trabajo. Felipe observó a su hijo verter leche sobre sus copos de maíz, maravillándose de cómo movimientos tan simples podían parecer tan preciosos. «Tom, necesito preguntarte algo. Si es sobre limpiar mi habitación, lo haré después de la escuela». «No, es». Felipe buscó las palabras adecuadas. «Si me pasara algo, si ya no estuviera, ¿qué harías?» Thomas levantó la vista, con leche goteando de su cuchara. «¿Qué clase de pregunta es esa?» «Solo sígueme la corriente». «Supongo que iría a vivir con el tío Herman». Herman Caldwell era el supuesto hermano de Felipe, en realidad un antiguo contacto que le debía un favor a El Borrador. Había accedido a servir como tutor de emergencia si era necesario, sin hacer preguntas. ¿Pero por qué preguntas? ¿Estás enfermo o algo? Felipe forzó una sonrisa. No, solo pensamientos de padre. Asegurándome de que estarías bien. Después de que Thomas se fuera a la escuela,
Felipe condujo al único lugar en Kansas City donde podría encontrar respuestas, la Iglesia Católica de Santa María en el lado oeste. El padre Manuel Fowler había estado ministrando a inmigrantes y refugiados durante 30 años. Más importante aún, había sido capellán militar antes de tomar sus votos, y entendía el peso que algunos hombres llevaban. Felipe lo encontró en la oficina de la iglesia, trabajando en su sermón del domingo. Felipe el padre Fowler levantó la vista con genuina calidez. Ha pasado un tiempo desde que te vi en misa. Necesito hablar con alguien, padre. En confianza. El sacerdote estudió el rostro de Felipe, viendo algo allí que le hizo cerrar su portátil y servir 2 tazas de café sin que se lo pidieran. Dime. Felipe nunca había hablado de su pasado con nadie en Kansas City. Pero sentado en la tranquila oficina, rodeado de cruces y escrituras, las palabras salieron lentamente. Le contó al padre Fowler sobre el borrador, sobre el cártel, sobre el almacén en Tijuana. Le contó sobre Thomas, sobre la vida que habían construido, sobre la elección que ahora enfrentaba. Cuando terminó, el padre Fowler guardó silencio durante un largo rato. Has estado llevando esta carga durante 5 años, dijo finalmente el sacerdote. Pensé que podría dejarla atrás. Pensé que si me convertía en otra persona, hacía un buen trabajo, criaba a mi hijo bien. Pensé que podría equilibrar la balanza. ¿Y ahora? Las manos de Felipe se apretaron alrededor de su taza de café. Ahora tengo que elegir entre salvar a mi hijo y preservar lo que queda de mi alma. El hombre que fuiste y el hombre en que te has convertido, ambos son parte de ti, Felipe. La pregunta es, ¿cuál de ellos sirve mejor a tu hijo? Esa tarde, Felipe condujo al hospital para su turno, pero no pudo concentrarse. Hannah Phillips notó su distracción durante su descanso. ¿Estás bien?, preguntó. Pareces diferente hoy. Solo cansado. Felipe agradeció su preocupación, pero no había manera de explicar lo que estaba pasando sin destruir la imagen que ella tenía de él. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido: el tiempo se acaba. Haz tu elección. Adjunta había otra foto de Thomas, esta vez saliendo de la práctica de baloncesto. Griffin estaba dejando claro su punto, estaban observando, esperando. El turno de Felipe terminó a las 4 de la tarde. En lugar de ir a casa, condujo al almacén al otro lado de la ciudad donde guardaba los últimos restos de su antigua vida. Dentro había documentos, dinero en efectivo y equipo que el borrador había usado en su trabajo, todo lo que Felipe había esperado no volver a tocar nunca. Se sentó en su coche fuera del almacén, con la llave en la mano, paralizado por la indecisión. Abrir esa puerta significaba admitir que Felipe Douglas había estado viviendo de prestado. Significaba aceptar que a veces el pasado no permanece enterrado, por mucho que intentes cavar la tumba. Su teléfono sonó. Thomas. Papá, ¿dónde estás? Pensé que vendrías a cenar antes del partido. Felipe miró su reloj. 6:30 de la tarde. Había estado sentado en el estacionamiento durante más de 2 horas. En camino dijo: Tom, estoy orgulloso de ti. Lo sabes, ¿verdad? Sí, papá. ¿Seguro que estás bien? Estás actuando raro. Solo juega lo mejor que puedas esta noche. Dalo todo. Siempre lo hago. Nos vemos en casa. Felipe condujo por su vecindario, notando el sedán sin marcar estacionado a 2 cuadras de su casa. Los hombres de Griffin estaban en posición. La red se estaba cerrando, y Felipe se estaba quedando sin tiempo para decidir quién quería ser cuando se cerrara de golpe. Al entrar en su entrada, Felipe vio a Thomas en la ventana de la sala, haciendo su rutina de estiramientos antes del partido. Su hijo se veía confiado, concentrado, completamente inconsciente de que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Felipe se sentó en su coche, con la llave todavía en el contacto, y tomó su decisión. El almacén podía esperar. Esta noche, solo era un padre viendo a su hijo jugar al baloncesto. Esta noche, Felipe Douglas era suficiente. Pero mañana. Mañana, el borrador podría tener que volver a casa. Capítulo 4. El punto de no retorno. El gimnasio de la Lincoln High School estaba abarrotado para el partido de campeonato. Felipe encontró un asiento en la sección central, rodeado de padres y estudiantes que animaban,
tratando de absorber cada momento del triunfo de su hijo. Thomas estaba jugando el partido de su vida, 12 puntos en el primer cuarto, robando pases, anotando triples con la confianza de alguien que pertenecía a esa cancha. Durante el descanso, con Lincoln liderando por 8, Felipe sintió un golpecito en el hombro. ¿Te importa si me siento? El detective Louis Dodson se deslizó en el asiento a su lado sin esperar respuesta. Llevaba ropa de civil, vaqueros y una sudadera del equipo, pero la placa y el arma aún eran visibles bajo su chaqueta. Gran partido. Tu chico tiene un talento real. La mandíbula de Felipe se tensó, pero mantuvo sus ojos en la cancha donde Thomas se calentaba con sus compañeros. ¿Qué haces aquí, Dodson? Solo disfrutando de un poco de baloncesto de secundaria. Muy americano, ¿no crees? La voz de Dodson era conversacional, pero su significado era claro. 48 horas, el borrador. El reloj corre. Mi hijo no sabe nada de esto. Déjalo fuera. Eso depende totalmente de ti. Dodson se levantó para irse, luego se detuvo. Por cierto, nos hemos tomado la libertad de hacer una verificación de antecedentes del joven Thomas. Es increíble la cantidad de papeleo que se requiere para las solicitudes universitarias en estos días. Odiaría que salieran a la luz algunas irregularidades. La amenaza golpeó a Felipe como un golpe físico. Incluso si pudiera proteger a Thomas de un daño inmediato, Griffin tenía el poder de destruir el futuro de su hijo con unas pocas llamadas bien colocadas. Ninguna universidad aceptaría a un estudiante cuyo padre fuera un fugitivo internacional. La segunda mitad del partido pasó como un borrón. Thomas anotó 18 puntos más, llevando a Lincoln a una victoria de 78-69, pero Felipe apenas registró el marcador final. Mientras los padres inundaban la cancha para celebrar con sus hijos, Felipe observó a su hijo aceptar el trofeo de campeón, sabiendo que podría ser uno de los últimos momentos felices que compartirían. «Papá». Thomas corrió hacia él, todavía radiante de victoria. ¿Viste ese último tiro? El entrenador dice que había 3 ojeadores aquí esta noche. Lo vi. Felipe abrazó a su hijo, sosteniéndolo quizás un momento demasiado largo. Estuviste increíble. Fueron a Pizza Palace con el equipo después, y Felipe se sentó en el abarrotado restaurante, viendo a Thomas reír con sus amigos, acumulando recuerdos como un hombre que se enfrenta a una ejecución. A medianoche, arropó a su hijo en la cama y se quedó en la puerta durante varios minutos, memorizando la imagen de Thomas durmiendo pacíficamente con su camiseta de baloncesto. La mañana siguiente trajo la inevitable llamada telefónica. 24 horas. La voz de Griffin era fría y profesional. Hay un almacén en Industrial Boulevard. Número 247. Estate allí a las 9 de la noche mañana por la noche. Discutiremos tu primera tarea. Felipe colgó sin responder. Le preparó el desayuno a Thomas, lo llevó a la escuela, siguió los movimientos de su rutina matutina en el hospital. Pero su mente estaba en otra parte, calculando opciones, sopesando posibilidades. Durante su descanso para almorzar, finalmente condujo hasta el almacén. Dentro estaba todo lo que había esperado no volver a ver nunca: documentos de identificación falsos, armas no rastreables y una bolsa de lona negra que contenía $200.000 en efectivo, su fondo de escape de los viejos tiempos. Levantó la bolsa, sintiendo su peso, recordando el precio que cada billete había costado. Había algo más, un teléfono desechable con un solo número programado. Felipe miró el dispositivo durante un largo rato antes de finalmente encenderlo y marcar. La llamada fue respondida al segundo timbre. Me preguntaba cuándo contactarías conmigo, dijo una voz de mujer, nítida y profesional con un ligero acento de Europa del Este. Hola, Ruby. Ruby Eaton había sido la encargada del borrador durante su último año con el cártel, la mujer que proporcionaba inteligencia, armas y rutas de escape. Desapareció después de su supuesta muerte, pero Felipe había guardado su número como seguro. Felipe Douglas, celador de Kansas City, dijo ella, divertida. Debo admitir que el look de padre de los suburbios te sienta bien. ¿Cómo está Thomas? El hecho de que supiera el nombre de su hijo no debería haberle sorprendido, pero lo hizo. Has estado vigilando. Vigilo a todos los que solían trabajar para mí. Es una buena práctica comercial. Su tono cambió, volviéndose más serio.
Pero supongo que no llamaste para una charla social. ¿Qué necesitas? Felipe explicó la situación, el chantaje de Griffin, la conexión con la mafia rusa, la elección imposible entre la seguridad de su hijo y su propia redención. Bobby Griffin, musitó Ruby. Sí, lo recuerdo. Débil, codicioso, predecible. Los rusos lo matarán eventualmente, ayudes o no. Necesito opciones. Tienes opciones. Siempre las tuviste. La pregunta es si estás dispuesto a usarlas. Hubo una pausa. El borrador podría hacer desaparecer este problema permanentemente. Ya no soy él. ¿No lo eres? Porque desde donde yo lo veo, Felipe Douglas está a punto de dejar que su hijo pague por los pecados de su padre. El borrador nunca permitiría eso. Después de terminar la llamada, Felipe se sentó en su coche fuera del almacén, mirando el teléfono desechable. Ruby tenía razón. Tenía opciones, opciones violentas, soluciones permanentes. Pensó en la sonrisa de Thomas después del partido, en los folletos universitarios en su escritorio, en la vida limpia que habían construido juntos. Luego pensó en las amenazas de Griffin, en los mafiosos rusos, en la reunión en el almacén de mañana por la noche. Para cuando regresó a casa, Felipe había tomado su decisión. Esa noche, sentó a Thomas en la sala de estar. Necesito contarte algo, comenzó Felipe, su voz firme a pesar del peso de lo que estaba a punto de hacer. ¿Sobre quién solía ser? Sobre por qué nos mudamos realmente aquí. Durante la siguiente hora, Felipe le contó a su hijo la verdad. No toda. Algunos detalles eran demasiado oscuros para que un niño de 13 años los escuchara, pero suficiente. Explicó sobre el cártel, sobre el borrador, sobre las amenazas que Griffin estaba haciendo. Thomas escuchó en un silencio atónito, su rostro pasando por la incredulidad, la ira y, finalmente, la comprensión. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó Thomas cuando Felipe terminó. Ahora, me aseguro de que estés a salvo. Cueste lo que cueste. Papá. La voz de Thomas era pequeña, vulnerable de una manera que Felipe no había oído desde el funeral de su esposa. ¿Vas a tener que matar gente? La pregunta quedó suspendida entre ellos como una cuchilla. Felipe miró a su hijo, su brújula moral, su razón para intentar ser mejor, y le dio la única respuesta honesta que pudo. Voy a hacer lo que sea necesario para protegerte. Esa noche, Felipe hizo sus preparativos. Limpió sus armas, estudió los planos del edificio y planeó contingencias. Pero primero, escribió una carta, una que esperaba que Thomas nunca tuviera que leer, explicando todo lo que había tenido demasiado miedo de decir mientras aún había tiempo. A las 8:45 de la tarde de la noche siguiente, Felipe Douglas entró en el almacén 247, vestido con un uniforme de conserje y llevando un cubo de fregar lleno de algo más que productos de limpieza. El borrador había vuelto a casa. Capítulo 5. La trampa está puesta. El almacén en Industrial Boulevard había estado abandonado durante 3 años, una víctima de la recesión económica de Kansas City. Felipe llegó 20 minutos antes, como era su costumbre, estacionando a 2 cuadras de distancia y acercándose a pie a través del laberinto de contenedores de envío oxidados que rodeaban el edificio. La estructura era perfecta para los propósitos de Griffin, aislada, insonorizada, con múltiples rutas de salida. También era perfecta para los propósitos de Felipe, aunque Griffin aún no lo sabía. Felipe había pasado el día estudiando el diseño del edificio a través de los registros de planificación de la ciudad y las imágenes satelitales. Sabía dónde se encontraba cada entrada, qué paredes eran de carga y dónde se podían interrumpir los circuitos eléctricos. La naturaleza metódica del borrador no había desaparecido durante sus 5 años de domesticidad suburbana. A través de una ventana rota en el lado este del edificio, Felipe podía ver luces y movimiento en el interior. Griffin ya estaba allí con al menos otros 3 hombres, probablemente más. Felipe reconoció el error táctico de inmediato. Griffin estaba pensando como un policía corrupto, no como alguien que había sobrevivido en el mundo del cártel. Había elegido un lugar de reunión que parecía seguro, pero que en realidad era una trampa esperando ser activada. Felipe rodeó el edificio 2 veces, identificando a 2 centinelas adicionales apostados afuera. 5 hombres en total, tal vez 6, todos pensando que eran los cazadores. Exactamente a las 9 de la noche, Felipe entró por la entrada principal.
El piso principal del almacén había sido despejado, excepto por unas pocas sillas plegables y una mesa donde Griffin estaba sentado fumando. El detective Dodson lo flanqueaba a la derecha, mientras que 3 hombres que Felipe no reconoció formaban un semicírculo suelto. Su posicionamiento era amateur, demasiado agrupados, demasiado centrados en la entrada obvia. Puntual como siempre, dijo Griffin, poniéndose de pie. Empezaba a pensar que podrías hacer alguna estupidez. ¿Cómo qué? ¿Cómo huir? Intentar llevarte a tu hijo y desaparecer de nuevo. Griffin hizo un gesto a uno de los hombres desconocidos. Me gustaría que conocieras a Tyron Alexander. Representa ciertos intereses rusos en nuestra bella ciudad. Alexander dio un paso adelante, de unos 30 años, corpulento como un boxeador y con los ojos fríos de alguien que había matado por dinero. Así que tú eres el famoso borrador. No pareces gran cosa. Felipe no dijo nada. Simplemente estudió la disposición de la sala y las posiciones de los hombres. La mente del borrador estaba calculando ángulos y distancias, notando la ubicación de las columnas de soporte y los patrones de eco que seguirían a los disparos. Así es como funciona esto, continuó Griffin. El señor Alexander tiene un problema que necesita solución. Una organización rival ha estado invadiendo el territorio ruso. Necesitan ocurrir algunos accidentes desafortunados. ¿Qué tipo de accidentes? Alexander sacó una tableta y le mostró a Felipe fotografías de 3 hombres. Gerard Robertson dirige el colectivo del lado sur, traficantes locales que han olvidado su lugar. Ralph Orozco es su ejecutor. Edgar Harris maneja su dinero. Los 3 necesitan desaparecer. Felipe estudió las fotos, reconociendo a los hombres de los informes policiales que había visto en el hospital. Criminales de poca monta, no inocentes, pero tampoco valía la pena matarlos. Esta es tu prueba de fuego, dijo Griffin. Demuestra que todavía puedes hacer el trabajo, y discutiremos arreglos más permanentes. ¿Y si me niego? Entonces discutiremos el futuro de tu hijo. Oí que espera una beca de baloncesto. Sería una pena que el estatus migratorio de su padre fuera objeto de escrutinio. La amenaza fue lanzada casualmente, pero Felipe escuchó el acero debajo de ella. Griffin no solo hablaba de deportación, hablaba de destruir cada aspecto de la vida de Thomas. Necesitaré equipo, dijo finalmente Felipe. Armas, vigilancia, apoyo. Alexander sonrió. Ya está todo arreglado. Hay un garaje en Prospect Avenue, unidad 15. Todo lo que necesitas está esperando. ¿Cuánto tiempo tengo? 1 semana. Después de eso, pasaremos a objetivos más grandes. La reunión terminó con Griffin claramente satisfecho de haber acorralado a El Borrador. Mientras Felipe caminaba de regreso a su coche, sacó su teléfono desechable y marcó el número de Ruby. Soy yo, dijo cuando ella respondió. Necesito un favor. ¿Qué tipo de favor? Del tipo que requiere tu experiencia especial. Hubo una pausa. Esto es por tu problema con el policía, ¿no es así? No vas a trabajar realmente para los rusos. No, pero ellos aún no lo saben. ¿Qué necesitas? Felipe esbozó su plan mientras conducía por las calles vacías. Era audaz, arriesgado y requería una sincronización perfecta. También era la única manera de eliminar la amenaza para Thomas sin destruir la vida que Felipe había construido. Eres muy valiente o muy estúpido, dijo Ruby cuando terminó. Probablemente ambas cosas. ¿Estás dentro? ¿Por el borrador? Siempre. Pero esto te va a costar. ¿Cuánto? Todo lo que hay en ese almacén y un favor que cobraré más tarde. Felipe no dudó. ¿Hecho? A la mañana siguiente, Felipe siguió su rutina normal, desayuno con Thomas, trabajo en el hospital, la cuidadosa actuación de la vida de Felipe Douglas. Pero esa tarde, condujo hasta la unidad de garaje que Alexander había mencionado. Dentro había armas, equipo de vigilancia y archivos detallados sobre los 3 objetivos, todo lo necesario para cometer múltiples asesinatos. Felipe estudió los materiales, memorizando detalles, y luego hizo copias de todo. Esa noche, tuvo una conversación cuidadosamente casual con Thomas sobre los planes para las vacaciones de primavera, determinando sutilmente el horario de su hijo para la próxima semana.
Thomas estaría seguro en la escuela durante el día y no tenía planes de salir de Kansas City. Bien. Felipe lo necesitaba predecible y protegido. El miércoles, Felipe comenzó su actuación. Inició la vigilancia de Gerard Robertson, siguiéndolo desde la distancia, tomando fotografías, aprendiendo sus patrones. Para cualquier observador, parecería la preparación profesional para un asesinato. La gente de Griffin estaba observando. Felipe los vio 2 veces, y vieron exactamente lo que esperaban ver, el borrador volviendo al trabajo. Lo que no vieron fue la actividad real de Felipe. Cada fotografía que tomó de Robertson, también se la envió a Ruby. Cada detalle que reunió sobre los objetivos, se lo pasó a su antigua encargada. Porque Felipe no planeaba matar a Gerard Robertson y sus asociados, planeaba salvarlos. Para el viernes, Ruby tenía lo que necesitaba. Los 3 objetivos fueron abordados discretamente por intermediarios y se les dio una opción: abandonar Kansas City de inmediato y de forma permanente o enfrentar las consecuencias de su guerra con los rusos. Los 3 eligieron la discreción sobre el valor y desaparecieron para el domingo por la mañana. Su desaparición pareció una eliminación profesional. Griffin y Alexander no tenían motivos para sospechar lo contrario, especialmente porque Felipe les proporcionó pruebas convincentes de la muerte de los hombres, fotos de escenas del crimen manipuladas, informes forenses falsificados, el tipo de papeleo que el borrador había dominado durante sus días en el cártel. Un trabajo impresionante, le dijo Alexander en su siguiente reunión. Limpio, eficiente, sin cabos sueltos. Como en los viejos tiempos, respondió Felipe, mirando a los ojos del ruso sin pestañear. Griffin también parecía satisfecho, ya planeando la próxima tarea de Felipe. Pero había algo en la expresión de Dodson que preocupaba a Felipe, una mirada calculadora que sugería que el detective estaba menos convencido que su compañero. Hay algo más que necesitamos discutir, dijo Griffin al terminar la reunión. Un acuerdo más permanente. Felipe asintió, interpretando su papel. Pero por dentro, el borrador ya estaba planeando la caída de Griffin. El policía corrupto había cometido un error fatal. Le había dado a Felipe tiempo para prepararse, tiempo para planificar, tiempo para volverse peligroso de nuevo. La trampa estaba puesta. Ahora Felipe solo tenía que sobrevivir al activarla. Capítulo 6. El cazador se convierte en presa. Felipe sabía que lo estaban observando. 3 días después del trabajo de Robertson, la vigilancia se había intensificado. La gente de Griffin ya no se contentaba con observar desde la distancia, se estaban acercando, buscando debilidades en su coartada. La presión era evidente en casa. Thomas había comenzado a hacer preguntas sobre por qué su padre parecía distraído, por qué seguía revisando las ventanas, por qué había insistido en llevar y traer a Thomas de la escuela en lugar de dejarlo caminar. «Papá, estás siendo paranoico», dijo Thomas durante el desayuno. «Es como si pensaras que alguien me va a secuestrar en la calle». «Si tan solo supieras», pensó Felipe, pero en cambio dijo, «solo estoy siendo cuidadoso». Ha habido algo de actividad de pandillas en el vecindario. No era del todo una mentira. El equipo de vigilancia de Griffin había estado rotando diferentes vehículos y posiciones, haciéndose visibles para cualquiera entrenado para mirar. El mensaje era claro: estamos observando. Sabemos dónde vives. Conocemos la rutina de tu hijo. En el trabajo, Felipe mantuvo su tapadera lo más perfectamente posible, pero Hannah Phillips notó el cambio en su comportamiento. «Tienes una pinta horrible», observó durante su descanso para almorzar. «¿Cuándo fue la última vez que dormiste?» «Estoy bien». «No, no lo estás. Estás nervioso, distraído, y sigues revisando tu teléfono como si esperaras malas noticias». Estudió su rostro con el ojo clínico de alguien que había visto traumas antes. «Sea lo que sea que esté pasando, no tienes que manejarlo solo». La amabilidad en su voz casi rompió su resolución. Hannah representaba todo lo bueno de la vida que había construido: trabajo honesto, amistad genuina, la posibilidad de redención. Pero no había manera de explicar su situación sin destruir la imagen que ella tenía de él. «Estaré bien», dijo finalmente. «Solo algunos asuntos familiares». Esa tarde, el teléfono desechable de Felipe vibró con un mensaje de Ruby: «Paquete entregado. Revisa el punto muerto». El punto muerto era un casillero de almacenamiento en la estación de autobuses Greyhound del centro.
Dentro, Felipe encontró todo lo que había solicitado: documentos de identificación falsos para él y Thomas, $50.000 en efectivo no rastreable, y algo más, un expediente detallado sobre el detective Louis Dodson. La investigación de Ruby fue exhaustiva. Dodson no era solo el compañero de Griffin, era el cerebro de su operación. Mientras que Griffin estaba motivado por la deuda y la desesperación, Dodson estaba construyendo algo más grande, una red de policías corruptos y conexiones rusas que se extendía por todo el Medio Oeste. Más preocupante era la información sobre la vida personal de Dodson. Su esposa, Kelly Mason, trabajaba como maestra en la escuela primaria Lincoln. Su hija, Grace Selenus. Felipe reconoció el nombre de las historias de Thomas sobre la escuela. Estaba en la clase de química de su hijo. Dodson no solo estaba vigilando a Felipe, se estaba posicionando para atacar a Thomas a través de sus propias conexiones familiares. La comprensión de que el padre de la compañera de clase de su hijo lo estaba cazando se sintió como una violación de todo lo que Felipe había intentado proteger. La clara separación entre Felipe Douglas y el borrador se estaba desmoronando, y los dos mundos se estaban mezclando de maneras peligrosas. Esa noche, Felipe tomó una decisión que iba en contra de todos los instintos que había desarrollado durante 5 años de cuidadoso anonimato. Llamó directamente al detective Dodson. «Tenemos que hablar», dijo Felipe cuando Dodson respondió. «Ah, sí. Tenía la impresión de que ahora trabajabas para nosotros». «Cara a cara». «Esta noche». Hubo una pausa. «No estás en posición de hacer demandas, el borrador. Tu hija, Grace, está en la clase de química de mi hijo. Se sientan uno al lado del otro en la tercera hora». Felipe dejó que eso calara hondo. «Tenemos que hablar». Dodson aceptó reunirse en un restaurante abierto 24 horas en las afueras de la ciudad. Felipe llegó primero, eligiendo una cabina con líneas de visión claras y fácil acceso a múltiples salidas. Cuando Dodson entró 20 minutos después, vino solo, una pequeña señal de respeto, o quizás de confianza. «Pareces nervioso», observó Dodson, deslizándose en el asiento de enfrente. «Tu compañero está haciendo esto personal. Es un error. Bobby tiene un problema con el juego y la sutileza de un ladrillo a través de una ventana. Yo soy más refinado en mi enfoque». Dodson pidió café a la camarera, su manera completamente relajada. «Pero el resultado final es el mismo. Trabajas para nosotros o tu hijo paga el precio. Hay límites, Dodson. Cortesía profesional». ¿Entre qué? ¿Dos criminales?» Dodson se rió. «¿Crees que hay honor entre ladrones? ¿Crees que tu reputación como el borrador te da derecho a un trato especial?» Felipe se inclinó ligeramente hacia adelante, y por un instante, Dodson vio algo en sus ojos que le hizo dejar de reír. «Creo», dijo Felipe en voz baja, «que estás haciendo suposiciones sobre lo que estoy dispuesto a hacer para proteger a mi hijo». «¿Me estás amenazando?» «Te estoy explicando la situación. Tu compañero quiere que vuelva a ser el borrador. Parece pensar que puede controlar lo que eso significa». La voz de Felipe permaneció conversacional, pero sus ojos eran de hielo. «No puede». Se miraron fijamente a través de la barata mesa del restaurante, y Felipe pudo ver a Dodson reevaluándolo. La fachada de padre de los suburbios se estaba desvaneciendo, revelando atisbos del asesino que había debajo. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente Dodson. «Un plazo». «¿Cuánto tiempo antes de que la deuda de Griffin esté satisfecha? ¿Cuánto tiempo antes de que esto termine?» «No termina. Eres útil, el borrador. Los rusos tienen grandes planes para Kansas City, y necesitan a alguien con tus habilidades». Dodson se reclinó, recuperando su confianza. «Piénsalo como un empleo permanente». Felipe había esperado esta respuesta, pero escucharla confirmada todavía se sintió como un golpe físico. No habría fin a las demandas de Griffin. Ningún punto en el que Thomas estuviera a salvo de represalias. «Necesito tiempo para pensar». «Tienes 24 horas. Luego tenemos otro trabajo para ti». Dodson se levantó para irse. «Y el borrador, no hagas ninguna estupidez. Mi hija habla bastante de tu hijo. Aparentemente, es muy talentoso en el baloncesto. Sería desafortunado si algo le sucediera a esas manos». La amenaza fue lanzada con malicia casual, pero logró su efecto deseado.
Mientras Dodson se alejaba, Felipe sintió que las últimas ataduras a su violencia comenzaban a deshilacharse. Se sentó en el restaurante durante otra hora, bebiendo café y planeando. Para cuando regresó a casa, el borrador había tomado su decisión. Si Griffin y Dodson querían hacer esto personal, él los complacería, pero pronto aprenderían que es mejor dejar a algunos monstruos dormidos. El juego estaba a punto de cambiar, y Felipe había terminado de jugar a la defensiva. Capítulo 7. Las viejas costumbres. Felipe pasó el fin de semana siendo el padre perfecto. Llevó a Thomas a comprar zapatillas de baloncesto nuevas, vio una película que Thomas quería ver y lo ayudó con un proyecto de química que debía entregar el lunes. Para cualquier observador, parecían una familia normal disfrutando de su tiempo juntos. Pero cada momento estaba calculado. Felipe estaba memorizando la risa de su hijo, acumulando recuerdos como un hombre que se prepara para la guerra, porque eso es exactamente lo que estaba haciendo. El domingo por la noche, después de que Thomas se acostara, Felipe hizo sus preparativos finales. Recuperó todo de su almacén, armas, dinero en efectivo y documentos que probaban que el borrador había existido. También sacó un número de teléfono que había esperado no volver a usar nunca. La llamada fue respondida al tercer timbre. «Esto es una sorpresa», dijo la voz al otro lado. Pertenecía a Calvin Holloway, conocido en ciertos círculos como el limpiador. Se especializaba en hacer desaparecer problemas permanentemente, y le debía un favor a El Borrador de sus días mutuos en el cártel. «Necesito ayuda», dijo Felipe simplemente. «¿El famoso El Borrador necesita ayuda? Esto debe ser serio». Felipe explicó la situación, los policías corruptos, la conexión rusa, las amenazas contra Thomas. Calvin escuchó sin interrupción, ocasionalmente pidiendo aclaraciones sobre los detalles. «Los policías corruptos son complicados», dijo Calvin cuando Felipe terminó. «Tienen recursos, respaldo, protección legal. Eliminarlos requiere delicadeza». «No busco delicadeza». «¿No? ¿Qué buscas?» Felipe miró por la ventana de su cocina hacia la casa de enfrente, donde sus vecinos vivían sus vidas tranquilas y ordinarias. «Quiero que entiendan lo que sucede cuando amenazan a mi familia». Calvin guardó silencio por un momento. «Eso no suena como el borrador que recuerdo». Él era frío, profesional. «Esto suena personal». «Es personal. Los trabajos personales son desordenados. Dejan cabos sueltos. Entonces nos aseguraremos de que no haya cabos sueltos». El lunes por la mañana llegó gris y frío, con promesa de lluvia. Felipe llevó a Thomas a la escuela como de costumbre, pero esta vez prestó especial atención a la ruta, los patrones de tráfico y las medidas de seguridad alrededor del edificio. «Papá, lo estás haciendo de nuevo», dijo Thomas mientras se detenían en la escuela. «¿Haciendo qué?» «Siendo raro. Revisando los espejos, escaneando el estacionamiento como si alguien nos estuviera siguiendo». Thomas estudió el rostro de su padre con los ojos perceptivos de alguien que había crecido rodeado de secretos. «Esto es por lo que me contaste, ¿no? ¿Sobre quién solías ser?» Felipe quiso mentir, mantener la reconfortante ficción de que Felipe Douglas podía manejar esta situación. Pero su hijo merecía la verdad. «Sí. ¿Estás en peligro?» «Ambos lo estamos. Pero lo estoy manejando». Thomas asintió lentamente. A los 13 años, era lo suficientemente mayor para entender que algunos problemas no podían resolverse con deberes y práctica de baloncesto. «¿Solo?» Thomas hizo una pausa, con la mano en la puerta del coche. «Solo ten cuidado, ¿de acuerdo? Te necesito cerca». Después de dejar a Thomas, Felipe condujo al hospital para lo que sabía que sería su último turno como celador. Hizo los movimientos de su trabajo, limpiando habitaciones, moviendo equipos, siendo invisible, pero su mente estaba en otra parte. En el almuerzo, Hannah lo encontró en la sala de descanso mirando su teléfono. «Vale, ya está bien», dijo ella, sentándose frente a él. «Te conozco desde hace 3 años y nunca te he visto tan tenso. ¿Qué está pasando?» Felipe la miró de verdad, viendo la preocupación en sus ojos, la amistad genuina que le había ofrecido sin esperar nada a cambio. Ella representaba lo mejor de su vida como Felipe Douglas, y estaba a punto de perder eso para siempre. «Si me pasara algo», dijo con cuidado, «si tuviera que irme de repente, ¿me harías un favor?»
Felipe, me estás asustando. ¿Cuidarías de mi hijo? ¿Te asegurarías de que esté bien? Hannah extendió la mano sobre la mesa y le agarró la mano. No te va a pasar nada. Sea lo que sea esto, tiene que haber otra manera. Felipe apretó suavemente la mano de ella y luego la soltó. A veces no la hay. Esa tarde, Felipe recibió la llamada que esperaba. Era Griffin. Se acabó el tiempo, dijo el detective. Tenemos otro trabajo para ti. ¿Qué tipo de trabajo? Del tipo permanente. Hay un testigo bajo custodia protectora, alguien que está causando problemas a nuestros amigos rusos. Necesita tener un accidente. Felipe sintió una familiar frialdad apoderarse de él. Griffin estaba escalando, empujándolo hacia el tipo de trabajo que haría imposible la redención. ¿Cuándo? Esta noche. Los detalles están en el lugar de siempre. La unidad de garaje contenía fotografías y archivos sobre el objetivo, Leonard Forbes, un ex ejecutor ruso que decidió cooperar con los fiscales federales. Estaba recluido en una casa segura en el lado norte de la ciudad, custodiado por 2 alguaciles de Estados Unidos. Matar a Forbes sería cruzar una línea que Felipe había esperado no volver a acercarse nunca. Significaría asesinar a un testigo federal y a 2 agentes de la ley. Significaría abrazar a El Borrador por completo, sin esperanza de volver a encontrar el camino hacia el hombre que Thomas necesitaba que fuera. Pero negarse significaría la muerte de Thomas. Felipe estudió los archivos hasta que los memorizó, y luego tomó su decisión. A las 8 de la tarde, llamó a Griffin. Está hecho, dijo. ¿Ya? Eso fue rápido. He tenido práctica. El testigo está muerto y parece un robo que salió mal. Los alguaciles están vivos pero heridos. Se recuperarán, pero no recordarán mucho. Era una mentira completa, pero Felipe la entregó con el tono práctico que El Borrador había perfeccionado años atrás. Excelente. Los rusos están impresionados. Quieren discutir un contrato a largo plazo. ¿Dónde? Mañana por la noche. En Industrial Boulevard. El mismo almacén. Ven solo. Después de colgar, Felipe comenzó sus preparativos reales. Calvin llegaría a Kansas City en 6 horas, trayendo equipo y experiencia que Felipe necesitaría para lo que venía después. Para la noche de mañana, la amenaza para Thomas sería eliminada permanentemente. Pero primero, Felipe tenía una llamada más que hacer. Marcó el número de Ruby y esperó a que respondiera. Es la hora, dijo simplemente. ¿Estás seguro? Una vez que hagas esto, no hay vuelta atrás. Felipe Douglas muere mañana por la noche. Felipe miró alrededor de su cocina, los deberes de Thomas en la encimera, las fotos familiares en el refrigerador, toda la evidencia de la vida que habían construido juntos. Felipe Douglas murió hace 5 años en Tijuana. Solo he estado fingiendo que sobrevivió. ¿Y el borrador? Felipe sonrió, y por primera vez en días, se sintió genuino. El borrador nunca murió. Solo estaba durmiendo. Capítulo 8. El ajuste de cuentas. El almacén en Industrial Boulevard se veía diferente el martes por la noche. Griffin había traído más hombres. Felipe contó al menos 8 vehículos en el estacionamiento, lo que sugería una fuerza de 20 o más. El detective corrupto no estaba tomando ningún riesgo con su activo recién valioso. Felipe llegó a las 9 de la noche. En punto, estacionando en el mismo lugar que había usado antes. Pero esta vez, no estaba solo. Calvin Holloway estaba sentado en una furgoneta a 2 cuadras de distancia, monitoreando las frecuencias de radio y atento a la vigilancia federal. Ruby se había posicionado en una azotea al otro lado de la calle con un rifle de francotirador y una mira de visión nocturna. El viejo equipo estaba de vuelta para un último trabajo. Felipe entró por la entrada principal llevando una pequeña bolsa de lona. El piso principal del almacén se había transformado en un centro de mando, mesas plegables con computadoras portátiles, equipo de radio y mapas detallados de Kansas City. Griffin claramente tenía planes más grandes que simplemente eliminar a un problemático veterano del cártel. El borrador. Griffin sonrió cuando Felipe entró. Bienvenido a la nueva operación. El detective hizo un gesto alrededor del almacén con evidente orgullo. Lo que ves aquí es el futuro de Kansas City. Dinero ruso,
protección policial y tus talentos particulares. Vamos a ser los dueños de esta ciudad. Felipe estudió la configuración, notando las posiciones de los hombres de Griffin, la ubicación de las armas, la localización de todas las salidas. Todo estaba como Ruby había predicho basándose en su vigilancia. Impresionante, dijo Felipe. Pero pensé que esto era para pagar tus deudas de juego. Eso fue el principio. Pero Tyron y su gente, ellos ven el panorama general. Griffin asintió hacia el ejecutor ruso que estaba cerca de una mesa cubierta de fotografías. Kansas City es una encrucijada. Controla la distribución aquí, y controlas todo desde Denver hasta Detroit. Alexander dio un paso adelante, sus fríos ojos estudiando a Felipe con aire de evaluación. Tu trabajo en el caso Forbes fue adecuado, pero necesitamos discutir tu valor a largo plazo para nuestra organización. Felipe abrió su bolsa de lona, revelando fajos de billetes ordenados. En realidad, creo que necesitamos discutir otra cosa primero. La habitación se quedó en silencio. La sonrisa de Griffin vaciló mientras miraba el dinero. ¿Qué es esto? $2 millones. Tu deuda con los rusos. La voz de Felipe era tranquila, conversacional. Te estoy comprando la salida. Alexander se rió. ¿Crees que esto es por dinero? ¿Crees que puedes simplemente pagarnos y marcharte? Creo, dijo Felipe en voz baja, que no entiendes con quién estás tratando. La transformación fue sutil pero inconfundible. La postura de Felipe cambió ligeramente, sus ojos se volvieron más fríos y algo depredador entró en su voz. La fachada de padre de los suburbios se estaba disolviendo, revelando al asesino que había debajo. Soy el borrador, continuó. Hice desaparecer problemas para el cártel de Sinaloa durante 8 años. Eliminé rivales, testigos y a cualquiera lo suficientemente tonto como para amenazar a mis empleadores. Fui el mejor en lo que hacía porque entendía algo que aparentemente tú no. Griffin estaba buscando su arma, pero Felipe continuó hablando con el mismo tono tranquilo. El secreto para ser un asesino efectivo no es la brutalidad. No es el miedo. Es la preparación. Felipe sonrió, y la expresión fue aterradora. Por ejemplo, sé que el detective Dodson está actualmente en casa con su esposa e hija, completamente inconsciente de que Calvin Holloway está en su cocina con una pistola con silenciador. La mano de Griffin se congeló a medio camino de su arma. La sonrisa de confianza de Alexander desapareció. Sé que sus comunicaciones por radio están siendo interferidas por un equipo en una furgoneta a 2 cuadras de aquí. Sé que una ex francotiradora del FSB llamada Ruby Eaton está observando esta conversación a través de una mira, esperando mi señal. Felipe metió la mano en su chaqueta, y todos los hombres en el almacén se tensaron. Pero en lugar de un arma, sacó un pequeño control remoto. Y lo más importante, sé que este almacén está sobre un gasoducto de gas natural, y que los explosivos que Calvin y yo plantamos ayer están conectados a un interruptor de hombre muerto. Felipe levantó el control remoto. Si mi corazón deja de latir, si esta señal se interrumpe, o si simplemente elijo presionar este botón, todos en este edificio mueren. El silencio se prolongó durante varios segundos antes de que Griffin encontrara su voz. ¿Estás fanfarroneando? ¿Lo estoy? Leonard Forbes está vivo y sano en protección de testigos, detective. Nunca lo maté. Nunca maté a Robertson ni a sus asociados. Los he estado engañando desde el principio, dándoles exactamente lo que esperaban ver. Felipe pudo ver la comprensión amaneciendo en sus rostros. Habían sido superados por alguien que pensaban que controlaban. Esto es lo que va a pasar, continuó Felipe. Detective Griffin, vas a tomar este dinero y desaparecer. Deja Kansas City esta noche y no vuelvas nunca. Señor Alexander, va a explicarle a sus empleadores que el borrador está fuera de los límites. Cualquier amenaza para mí o mi familia resultará en consecuencias que no sobrevivirán. ¿Y si nos negamos?, preguntó Alexander. La sonrisa de Felipe se ensanchó. Entonces descubrirán por qué me llamaban el borrador. El enfrentamiento duró otros 30 segundos antes de que Griffin cediera. Esto es una locura, dijo, pero ya se estaba moviendo hacia el dinero. No puedes luchar contra los rusos. Enviarán más hombres. Que vengan. Pero vendrán por el borrador, no por Felipe Douglas.
Y el borrador ha estado matando gente como ellos durante mucho tiempo. Mientras Griffin agarraba la bolsa de lona, el teléfono de Felipe vibró con un mensaje de Calvin, todo despejado en casa de Dodson. Paquete entregado. Tu compañero tampoco será un problema, le dijo Felipe a Griffin. Actualmente está atado con bridas en su sótano, contemplando sus opciones de carrera. Te sugiero que lo recojas de camino fuera de la ciudad. Los policías corruptos y los rusos salieron del almacén en un silencio atónito, dejando a Felipe solo en el espacio vacío. Esperó 5 minutos y luego habló por su radio. Ruby, Calvin, repórtense. Despejado llegó la voz de Ruby. Todo bien por aquí, informó Calvin. Buena actuación, por cierto. Muy dramática. Felipe se permitió una pequeña sonrisa mientras caminaba hacia la salida. Los explosivos eran reales, Calvin no fanfarroneaba sobre cosas así, pero Felipe nunca tuvo la intención de usarlos. La amenaza había sido suficiente. Afuera, encontró a Ruby y Calvin esperando junto a su furgoneta. ¿Y ahora qué?, preguntó Ruby. ¿Vuelves a fregar suelos de hospital? Felipe negó con la cabeza. Felipe Douglas está muerto. Tiene que estarlo, después de esta noche. Pero quizás no sea algo tan malo. ¿Y Thomas? Estará bien. Mejor que bien. Felipe sacó un teléfono y marcó el número de Herman Calvel. Herman, es la hora. Sí, sé qué hora es. Ve a mi casa y recoge a Thomas. Llévalo a un lugar seguro hasta que llame. Después de colgar, Felipe miró a sus 2 amigos más antiguos, asesinos que se habían convertido en familia, criminales que se habían convertido en su salvación. El borrador se retira, dijo, permanentemente. Pero primero, necesito ir a casa y explicarle algunas cosas a mi hijo. El almacén detrás de ellos estaba ahora vacío, pero representaba algo importante, el momento en que Felipe Douglas dejó de huir de su pasado y comenzó a controlar su futuro. El borrador había regresado una última vez, no para matar, sino para proteger, y eso marcó toda la diferencia. Capítulo 9. Nuevos comienzos. 3 meses después, Felipe estaba sentado en una cafetería en Portland, Oregón, leyendo el periódico de la mañana mientras tomaba café y huevos. El titular de la página 3 llamó su atención: el escándalo de corrupción policial de Kansas City se amplía. El artículo detallaba los arrestos de varios detectives, incluido Louis Dodson, quien aparentemente había decidido cooperar con los investigadores federales a cambio de una sentencia reducida. No había mención de Bobby Griffin, quien había desaparecido por completo después de esa noche en el almacén. Felipe asumió que el ex detective vivía bajo un nombre falso en algún lugar cálido, gastando dinero ruso y mirando por encima del hombro por el resto de su vida. «Papá, ¿estás listo?» Felipe levantó la vista y vio a Thomas acercándose a su mesa, vistiendo la camiseta de baloncesto de su nueva escuela. A los 14 años, había crecido 3 pulgadas en el último año y ya estaba llamando la atención de los ojeadores universitarios. Más importante aún, parecía feliz, adaptado a su nueva vida en Portland, haciendo amigos, destacando en sus clases. «Listo», dijo Felipe, doblando el periódico y dejando dinero en la mesa. Condujeron a la nueva escuela de Thomas, Jefferson Inn, donde Felipe había encontrado trabajo como supervisor de mantenimiento. No era glamoroso, pero era un trabajo honesto que le permitía estar cerca de su hijo mientras mantenía el bajo perfil que los mantenía a salvo. El nombre en sus registros de empleo era Michael Torres, un ex trabajador de la construcción de Phoenix cuya documentación Ruby había elaborado con su habitual pericia. Thomas era ahora Tommy Torres, y si alguien sospechaba que su pasado era inventado, se lo guardaban para sí mismos. «¿Vienes al partido esta noche?», preguntó Thomas mientras Felipe lo dejaba. «No me lo perdería». Felipe observó a su hijo entrar en la escuela, maravillándose de lo resilientes que pueden ser los adolescentes. Thomas se había adaptado a sus nuevas identidades con una facilidad sorprendente, quizás entendiendo que algunos cambios eran necesarios para sobrevivir. La transición no había estado exenta de desafíos. Había habido largas conversaciones sobre la verdad y las mentiras, sobre el hombre que Felipe había sido y el padre que intentaba ser. Thomas había hecho preguntas difíciles sobre matar, sobre la justicia, sobre si los hombres buenos podían hacer cosas terribles por las razones correctas. Felipe había respondido con la mayor honestidad posible, sabiendo que su hijo necesitaba entender las complejidades de su situación. Al final,
Thomas había tomado su propia decisión, el pasado era el pasado, pero el futuro les pertenecía. Esa noche, Felipe se sentó en el gimnasio de la escuela viendo a Thomas jugar al baloncesto, rodeado de otros padres animando a sus hijos. Parecía un padre más, de mediana edad, ligeramente cansado, completamente ordinario. Pero durante los tiempos muertos, se encontraba escaneando a la multitud, revisando las salidas, notando caras que no reconocía. Las viejas costumbres tardan en morir, y Felipe había aprendido que la paranoia era un pequeño precio a pagar por la paz. Su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido, pensando en ustedes. Espero que estén bien. R. Ruby se reportaba ocasionalmente, sin mantener el contacto el tiempo suficiente para crear un riesgo de seguridad. Ahora vivía en Vancouver, oficialmente retirada de su antigua profesión y supuestamente dirigiendo un negocio de importación. Calvin había desaparecido por completo, lo cual probablemente era lo mejor. Después del partido, que Jefferson ganó por 12 puntos, Felipe y Thomas fueron a tomar un helado a una tienda cerca de su apartamento. Hablaron de la escuela, de los amigos de Thomas, de las universidades que ya enviaban cartas de reclutamiento. ¿Alguna vez lo extrañas?, preguntó Thomas de repente. Kansas City, quiero decir. Nuestra antigua vida. Felipe consideró la pregunta cuidadosamente. Extrañaba la amistad de Hannah, extrañaba el sentido de redención que había encontrado en el trabajo honesto, extrañaba la ilusión de que podía escapar completamente de su pasado. A veces admitió. Pero no me arrepiento de haberme ido. Estamos más seguros aquí. ¿Y más felices? Felipe miró a su hijo, sano, confiado, sin la carga de los pecados de su padre, y se dio cuenta de que era verdad. Sí, más felices. Esa noche, después de que Thomas se acostara, Felipe se sentó en el balcón de su apartamento, mirando el horizonte de Portland. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas, pacíficas y anónimas. En algún lugar ahí fuera había gente viviendo vidas ordinarias, enfrentando problemas ordinarios, sin saber que un ex asesino a sueldo del cártel observaba sus ventanas y encontraba consuelo en su normalidad. Su teléfono sonó. El número de Herman Calvel. ¿Cómo te estás adaptando?, preguntó Herman sin preámbulos. Suficientemente bien. Thomas está prosperando. ¿Y tú? Felipe lo pensó. Aprendiendo a ser alguien nuevo. Es más difícil de lo que esperaba. La mayoría de las cosas que valen la pena lo son. Herman hizo una pausa. Hay algo que deberías saber. La situación de Kansas City se ha resuelto permanentemente. Felipe sintió un escalofrío. ¿Qué quieres decir? Griffin apareció muerto en Miami hace 3 semanas. Trabajo profesional. Los rusos no perdonan las deudas, ni siquiera las pagadas. Alexander fue encontrado en su coche ayer. Un solo disparo en la cabeza. La noticia debería haberle traído alivio, pero Felipe solo sintió tristeza. Más muerte, más violencia, el ciclo interminable que había definido su antigua vida. Lamento oír eso, dijo finalmente. ¿Lo lamentas? Eran hombres que amenazaron a tu hijo. También eran seres humanos que tomaron malas decisiones. Me alegro de que Thomas esté a salvo, pero no celebraré sus muertes. Herman guardó silencio por un momento. Realmente has cambiado. Después de colgar, Felipe permaneció en el balcón durante 1 hora más, pensando en la justicia y la redención, en el precio de la violencia y la posibilidad de la paz. Había protegido a su hijo convirtiéndose en el borrador una última vez, pero también había descubierto algo importante. El hombre en el que se había convertido en Kansas City, Felipe Douglas, celador de hospital y padre devoto, no había sido una mentira. Ese hombre era real, valía la pena preservarlo, valía la pena luchar por él. Dentro de su apartamento, Thomas dormía pacíficamente en su habitación, rodeado de trofeos de baloncesto y folletos universitarios. Su futuro se extendía ante él como un camino abierto, brillante de posibilidades y sin las marcas de los pecados de su padre. Felipe le había dado ese regalo al aceptar quién había sido y elegir en quién quería convertirse. El borrador siempre sería parte de él, una sombra, un recordatorio, una capacidad mantenida en reserva. Pero Michael Torres era más que una identidad de tapadera. Era el hombre que Felipe había elegido ser. Mientras Portland se sumía en el sueño a su alrededor, Felipe se hizo una promesa.
Pasara lo que pasara, surgieran las amenazas que surgieran de su pasado o los desafíos que se presentaran en su futuro, los enfrentaría primero como padre y solo como asesino si fuera absolutamente necesario. El borrador había completado su último trabajo. Ahora era el momento de que Michael Torres construyera algo nuevo. Thomas no merecía menos que un padre que creyera en el mañana. Y finalmente, Felipe también lo hacía. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si te ha gustado esta historia, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y nos vemos.